Pero los saludo, buenas tardes. Como les comentaba hace unos minutos atrás, hoy tendremos cita con nuestra segunda sesión del ciclo Fragmentos de Realidad, que hemos organizado con un grupo de estudiantes de la carrera. Gran parte del grupo se encuentra presente hoy. Está Francisca, Javiera, Francisco, Paula, Nicolás. ¿A qué más olvido que nos están en la sala ahora? Pero las personas que están dentro del grupo que trabajan, Luz, que está acá, que nos acompaña desde el Switch, que son las personas que trabajan, bueno, hay personas que ahora no pueden estar con nosotros, Elisa, pero la gran mayoría del grupo está aquí en aula. Y el resto son alumnos de tercer año del grupo de curso Ética de la Comunicación Visual, y hoy en esta segunda sesión vamos a afrontar el problema de la imagen, la ética y la transmisión de los testimonios en estas narraciones visuales. Y nos acompaña, tenemos el honor de contar con dos académicos de la Universidad de Salerno, de Italia. Por una parte tenemos la presencia de la catedrática, la profesora Rosa María Grillo, que ella ya terminó su carrera académica, pero sigue vinculada a la universidad. Y en el caso de la jerarquía académica en Italia, ser catedrático es ser, digamos, estar en el máximo nivel, además que ella tiene una gran producción académica, es una de las grandes promotoras además del estudio de Hispanoamérica, de la literatura hispanoamericana en Italia. Entonces, también me vinculo con ella desde el punto de vista que yo estaba en la competencia, en la Orientales, hace un tiempo atrás, y nosotros lo veíamos desde el punto de vista histórico. Y nos acompaña también el doctor Nicolás López, que trabaja también como docente de cultura hispánica y lengua española en la misma casa de estudio de la profesora Grillo, que él estudió, bueno, tú contarás más adelante, Nicolás, cuál es tu ámbito de especialización, pero él partió en el derecho, o sea, en lo que es ciencias jurídicas, hasta encontrar la relación con la literatura. Entonces, de ahí se metió a los testimonios de años 70, 70 globales, ¿no? Este problema de las dictaduras y de cómo afrontar esto desde una perspectiva como multifactorial, ¿no? Desde la literatura, el cine, los documentales, o incluso en el caso que también tiene cierta relación con lo que yo investigo, que es la historia. Así que no quiero quitarle más tiempo, no sé quién va a comenzar, yo prefiero, le doy el pase a la profesora Rosa María Grillo, ¿no? Que, como dicen en el ejército, antigüedad constituye grado, pero no por eso estoy haciendo referencia a la edad, sino que lo estoy diciendo por una cosa de jerarquía académica. Y sin más preámbulo, lo dejo con la profesora Grillo, que nos va a hablar un poco de esta relación y este problema que nosotros hemos eh, pretendido intentar discutir en un aula como es una escuela de diseño donde poco se habla de lo teórico, ¿no? Profesora, tiene usted la palabra entonces. Sí, se oye. Bien, bien. Con mucha alegría participo en este ciclo sobre los videos, la gráfica y todos los problemas con lo visual. Yo me ocupo principalmente de literatura testimonial, pero dentro de lo que es literatura y narración testimonial, nos hemos ocupado también de algunos documentales, algunas películas, y por eso no estaba totalmente ignorante de quién era Patricio Guzmán y sus documentales, la trilogía del desierto de Atacama, así que con mucho gusto acepté esta invitación. Yo creo que como primera cosa me gusta aclarar cómo uso determinadas palabras. Es decir, que, bueno, la comunicación siempre es posible, podemos comunicar todo, pero mejor es ponernos de acuerdo antes sobre qué significado preciso le damos a algunas palabras que utilizamos y para poder hacer un discurso más científico y a veces un poco más técnico.
Y entonces, ¿qué hemos visto esta mañana? ¿Qué han visto ustedes esta mañana? ¿Un film, un documental o un docufilm? Esto yo creo es la primera pregunta que tenemos que ponernos y he buscado en el diccionario de la Real Academia qué significan estas palabras, ¿no? Film o filme es una obra de arte visual que simula experiencias y comunica de otra manera ideas, historias, percepciones, sentimientos. Es decir, que es una creación libre que no tiene ninguna obligación respetar la realidad y a reflejar directamente lo que es la realidad. Eh, el documental, en cambio, es algo que se funda en documentos reales, dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo, que representa con carácter informativo o didáctico hechos, escenas, experimentos, etcétera, tomados de la realidad. Luego, esto, bueno, es bastante claro, lo sabemos, pero he buscado docufilm y no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Y entonces, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué es docufilm. Es un oxímoron, es decir, una palabra que incluye en sí misma dos mundos opuestos. El mundo del documental, es decir, de algo que refleje exactamente la realidad, y también lo une con el film, lo que puede ser una creación poética, una creación que usa instrumentos que no sean simplemente de reflejar la realidad. Y, y entonces yo creo que con toda razón estos videos que hemos visto de Patricio Guzmán los podemos llamar docufilm, es decir, algo que sin traicionar la realidad, partiendo de documentos reales, de personas y no de actores, pero le da una forma que se puede alejar de la realidad e a menudo enlaza entre sí niveles, estructuras que en la vida real nunca se encuentran juntos, ¿no? Y esto lo hemos visto muy bien en Nostalgia de la Luz, porque parece en un documental no tendría sentido poner en el mismo documento la zoología, la arqueología con la búsqueda de momias y de restos prehistóricos, con la realidad actual de las madres buscadoras que van buscando los huesos, los restos de los hijos desaparecidos. Y a menudo en estos docufilm es necesario o sería mejor indicar o que sea realmente visible lo que viene del mundo del documental y lo que viene del mundo de la ficción. Esto a menudo se hace, por ejemplo, alternando blanco y negro con colores, así que se note la diferencia entre lo que tiene un sentido
de documental y lo que en cambio es creación libre del director. Entonces, Nostalgia de la Luz, podemos decir que es un documental con carácter informativo o didáctico, como hemos leído que debería ser el documental. Tiene este carácter informativo preciso que cualquiera de nosotros puede sacar informaciones precisas de lo que está viendo. A mí me parece que más o menos, es decir, que vemos visiones, tenemos visiones realmente de la realidad, pero sin que nos vengan indicados las fuentes, la fecha, nombres y otros datos que en cambio pedimos siempre si vemos un documental, ¿no? Un documental tiene que darnos datos precisos, decirnos qué acaeció, en qué momento, en qué día, el lugar preciso en que uno estaba. En cambio, en Nostalgia de la Luz, esto no se da, no tenemos informaciones netas, precisas de lo que vemos. Entonces nos podemos preguntar, ¿es un film? Tampoco, porque en un film actúan actores, gente que finge ser un personaje, que finge hacer una acción, mientras que en toda Nostalgia de la Luz es gente, las personas que vemos, no están fingiendo o simulando algo como acaece en el film, sino que cada uno actúa con su propio nombre, con sus propias funciones. Las madres buscan los restos, el arqueólogo cuenta cómo se estudia y se conserva, se guarda una momia, entonces no es un filme, porque cada uno es el que aparenta ser en el video. Pero entonces, ¿por qué es necesario hacer esta mezcla de niveles? ¿No? Mezclar el documento con la ficción o por lo menos con la falta de fuentes, de datos, de nombres, de fechas exactas. Yo creo que para contar lo que Patricio Guzmán quiere contar, lo que le interesa, es siempre en casi todas sus obras hablar de la dictadura, de los horrores de la dictadura, de la violencia, y yo creo que para narrar todo esto no son suficientes los documentos, los nombres, las fechas, las imágenes netas, sino que se necesita exactamente una transfiguración creativa, poética, para golpear, para llegar al corazón de quien lee o de quien ve algo. Y esto lo dicen muchos de los testigos del Holocausto, de la Shoah, y también los sobrevivientes de las dictaduras de los años 70 y 80 de América del Sur. Muchos de los que han escrito y contado sus experiencias, es decir, que han hecho literatura testimonial, dicen exactamente esto,
que no es suficiente hablar con un lenguaje coloquial o enseñar una foto, enseñar un documento para entender realmente lo que nunca habíamos imaginado, porque esto de los restos de los desaparecidos de los centros de detención clandestinos en las fosas comunes, desaparecidos, es algo que nunca antes hubiéramos podido imaginar. Y entonces, para entenderlo, para que nos entre verdaderamente en la mente y en el corazón, se necesitan estas formas híbridas entre documento y creación. Por ejemplo, Primo Levi, un judío italiano que estuvo en Auschwitz y que por primero, ya en 1947, publicó un libro que es ya, no, un libro fundamental para toda la literatura testimonial, que es Se questo è un uomo, si este es un hombre, para contar de lo que había vivido en Auschwitz, tuvo que escribir 3 libros, cambiando registro, cambiando forma de escribir, y sobre todo ha escrito una cosa que me parece muy importante, es decir, en nuestra lengua, en italiano, pero también en español, faltan las palabras para decir este horror. Algo que no se había conocido nunca antes, no se puede simplemente nombrar con una palabra. Hay que buscar otras formas. Y también, por ejemplo, Jorge Sempiún, que fue un militante español durante la Guerra Civil y luego se exilió en Francia y fue detenido en Mauthausen, ha escrito algo todavía más explícito. Leo una cita de Jorge Sempiún. Solo alcanzarán la sustancia de la experiencia en los campos, esta densidad transparente, aquellos que sepan convertir su testimonio en un objeto artístico, en un espacio de creación. Únicamente el artificio de un relato dominado conseguirá transmitir parcialmente la verdad del testimonio. Y afirma aún que él nunca quiso dar un simple testimonio, sino quiero evitar la enumeración de los sufrimientos y de los horrores. Por otra parte, me siento incapaz hoy de imaginar una estructura novelesca en tercera persona. Necesito pues un yo de la narración que se haya alimentado de mi vivencia, pero que la supere, capaz de insertar en ella la imaginación, la ficción. Una ficción que sería tan ilustrativa como la verdad, por supuesto, que contribuiría a que la realidad pareciera real, a que la verdad fuera verosímil. Es decir, lo que entendemos por literatura testimonial es exactamente lo que hemos llamado docufilm. Es decir, hacer literatura, hacer creación partiendo de la experiencia vivida. Y otra mujer, Edda Fabbri, que estuvo 13 años en las cárceles uruguayas y ha escrito un texto de literatura testimonial muy interesante que se llama Oblivion, también ha escrito: Oblivion es invención,
Pero eso no significa que las cosas concretas que cuento sean inventadas. Sí. Los episodios y hasta los nombres de las personas son reales. Invención es el libro, que es un artefacto, una creación. Bueno, yo creo que para este arte visual, este video que ustedes han visto y que he visto yo también, Nostalgia de la Luz, es exactamente esto. Solo en un plan de la ficción se puede construir un relato tan poético y que llega hasta las entrañas de los espectadores, estratificando el relato en tres niveles que aparentemente no tienen nada en común entre sí, ¿no? La astrología, la arqueología y la realidad de la búsqueda de los restos de los desaparecidos chilenos en el desierto de Atacama. Esos tres niveles que en un discurso coloquial, cotidiano, serían totalmente diversos, no tienen nada en común, solo en la creación fílmica pueden entrelazarse entre sí y atrapar al espectador, que entonces puede llegar a entender en profundidad lo que es el mensaje último de Patricio Guzmán. Es decir, cómo en este desierto de Atacama se concentran todas las etapas, todas las vivencias, y las madres buscadoras, como las de Ciudad Juárez de México o la madre de Plaza de Mayo de Argentina, necesitan estos medios para que sus voces lleguen a una mayoría que de otra forma no se interesaría en sus búsquedas. Bueno, gracias, termino aquí. Agradecemos a la profesora Rosa María Grillo por su intervención. La audiencia ha apreciado su presentación. Continuamos con el doctor Nicolás López y luego después de eso una ronda de preguntas. No sé si están de acuerdo ambos ponentes. ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a proyectar un segundito aquí. Menos mal que a todos nos pilla de tarde. Nico, Nicolás. No. ¿Usted lo tiene, profesora? ¿No? Nico, ¿estás por ahí? No, no se oye nada, no se ve. A ver, un segundo. Esta presentación. Un segundito. Sí. Acabo de compartirlo. Ahora sí. Bueno, yo acabo de compartir, pero se va a demorar un poquito porque mi computador está sobrecargado de cosas. Pero bueno, ¿me escuchan, cierto? Sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Mm. Está ahí con la pantalla todo quieto y bueno, sí, esperemos a que se cargue este PowerPoint. Bueno, ¿qué decir de este film que a mí se escucha? Sí, se escucha, se escucha.
Sí, ok. Yo creo que voy a abandonar la presentación, porque si no va a saturar mi computador y me va a morir. Bueno, en primer lugar, decirles que emocionante esta película de Patricio Guzmán, un director que es mucho más conocido, bueno, últimamente conocido por estas películas, por esta trilogía de la memoria, pero mucho más conocido por la trilogía La Batalla de Chile, una trilogía que salió al aire en Francia, en España, porque en tiempos de dictadura no podía salir. Y eso también marcó el exilio de Patricio Guzmán hasta el día de hoy. Es una persona que vuelve a Chile para actividades. En la última parte de la trilogía de la memoria, en Cordillera de los Sueños del 2019, se ve cómo es el retorno de Patricio Guzmán, una cosa muy, muy extraña. Y bueno, en Nostalgia de la Luz, yo quisiera agregar también el otro documental de Patricio Guzmán que les recomiendo, que es El Botón de Nácar, que es la continuación, entre comillas, continuación de este documental Nostalgia de la Luz. Y yo lo que quisiera destacar en Nostalgia de la Luz y también en Botón de Nácar, en Cordillera de los Sueños, que son parte de la misma trilogía, es en la estrategia narrativa que usa Patricio Guzmán para llevarnos al tema de los detenidos desaparecidos. En Nostalgia de la Luz, sí hemos visto telescopios, astrónomos, observatorios, a las madres buscadoras, luego en segundo lugar, vemos que Patricio Guzmán nos ofrece la metáfora del desierto como un lugar donde se produce en estas observaciones astronómicas, por ejemplo, el telescopio ALMA es una referencia, digamos, a nivel mundial, y como en ese mismo territorio hay desapariciones forzadas, incluso si pensamos en el lenguaje eufemístico de la dictadura, en la operación de tiro de televisores, que justamente cuando hubo ciertas sospechas fuertes, digamos, de la comunidad internacional respecto de la dictadura de Pinochet, exhumaron los cuerpos y los llevaron a otros lugares. En el documental Nostalgia de la Luz se habla de eso, pero en el segundo documental, por eso yo se los recomiendo, se habla además de cómo estos cuerpos partían en los vuelos de la muerte, cuerpos que eran arrojados en la mitad del mar. Es un documental distinto porque parte Guzmán siempre con la estrategia narrativa de hablar de otras circunstancias, otros hechos que están conectados. Y se conecta, por ejemplo, el genocidio de los Selknam, el genocidio de los pueblos indígenas fueguinos, y luego eso también conecta en este segundo documental con Isla Dawson y los campos de concentración en el sur de Chile, que volvemos nuevamente a Nostalgia a la Luz con esta entrevista, esta aparición, digamos, de Miguel Loner, que es un arquitecto, como ustedes ven, que estuvo en distintos campos de concentración y con sus capacidades logró memorizar. Además, también lo decía, dibujando constantemente, lograba tener una memoria para poder más adelante compartir el testimonio y sobrevivía. Afortunadamente sobrevivió, aún está vivo Miguel Loner, tiene más de 90 años y tiene otros libros también testimoniales al respecto de sus prisiones. Y bueno, ahí, como decía yo, esta conexión entre estos dos primeros films de la trilogía de la memoria de Patricio Guzmán, la idea de la falta del cuerpo. Porque aquí lo que están buscando estas madres en Nostalgia de la Luz es el cuerpo del hijo, del pariente, del familiar. Si se acuerdan, hay una persona entrevistada que encontró el pie, el zapato, y que con eso luego decía, bueno, yo me lo llevé a casa, y cuando mi marido se fue, ahí estuve con este pie para reencontrarme con, si mal no me equivoco, era el hermano, para reencontrarse con el hermano, una persona que estaba ahí en la búsqueda. Y bueno, son testimonios también para rescatar a propósito de agenciamientos de la memoria, que en realidad son agenciamientos desde el punto de vista ciudadanos, civiles, individuales, sin perjuicio de los agenciamientos institucionales que hemos tenido, digamos, en los últimos 35 años, 2 comisiones de la verdad y un montón de procesos, sobre todo los procesos judiciales desde el 98 se dispararon. Obviamente que coincide con el arresto de Pinochet en Londres. Y yo les hablaba un poquito del botón de nácar, que ahí también la falta del cuerpo, el cuerpo que no se puede encontrar en el mar, es un punto en común al que nos lleva toda la estrategia narrativa de Guzmán, con la que nos muestra que hay, digamos,
un espacio común a propósito de cómo, digamos, las fronteras geográficas de Chile son colosales. Tenemos el mar, tenemos la cordillera, y cómo dentro de esos márgenes también lo que sucede también es pequeño. O sea, Guzmán resalta en Nostalgia de la Luz el hecho de que el ser humano es pequeño. Lo mismo que hacen en otros documentales, aunque yo les diría que Cordillera de los Sueños, que la última trilogía, es mucho más personal. Tenemos a un documentalista hablando en primera persona, reconstruyendo ciertos hechos, porque verán que la filmografía está marcada por el golpe de Estado, por la dictadura, por la pérdida de un Chile. En el fondo también toda esta estrategia narrativa sirve para trabajar suerte de luto. Una suerte de luto que se abre, por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, a estas mujeres que estaban buscando personas en el desierto. Hay una mujer con la que está mucho más recaba más testimonio, y en ese sentido permite reconstruir un sujeto que, digamos, para especialistas, para gente que tiene un conocimiento mucho más acabado, no son invisibles las madres buscadoras, no son como las madres de Plaza de Mayo que mencionaba la profesora Grillo, que son una institución prácticamente. Uno va a Plaza de Mayo y ahí hay una sede de las Madres de Plaza de Mayo. En cambio, en esto se ve que son agenciamientos que vienen más a partir de asociaciones colaborativas, cooperativas, también basadas en la solidaridad, en la búsqueda en un objetivo común, digamos. Y en el documental nos dicen que estas mujeres buscadoras también están en otros lugares. O sea, se llega hasta Punta Arenas. En la mención no lo anoté, pero son varios lugares de Chile los que se mencionan. Y bueno, yo voy a ir a mi presentación, aunque ustedes no la vean. Si quieren lo podemos intentar, si es que se mueve todo, porque de verdad que quería estar. No sé si lo ven. ¿Lo logré? Creo que sí. Y ahora sí, se ve, sí. Ok, perfecto. Bueno, tenemos aquí en esta diapositiva, yo le pido disculpas de este accidentado computador nuevo, pero que ha sido llenado de cosas. Tenemos aquí la foto de José Saavedra, que justamente es uno de los parientes de estas mujeres que son entrevistadas ya en la última parte del documental. Y esto yo, por ejemplo, lo vinculo con por ejemplo, los planos de Miguel Loner. Aquí tenemos el campo de concentración de Isla Dawson, que justamente con lujo de detalles, con el alambre púa, con las distintas divisiones, hay una estrategia también de parte de Miguel Loner de contribuir a la memoria colectiva, a la memoria histórica. Recordad que en Chile no hay una memoria consensual, hay memorias emblemáticas, como decía el historiador Steve Stern. Y tenemos una estrategia de la memoria, de cómo poner algo que puede ser utilizado para reconstruir los hechos. Los planos de Miguel Loner han sido usados incluso en procesos judiciales. Y eso también nos dice que agenciamientos que intentan reconstruir la memoria, intentan reconstruir un trazado histórico, al final del día nos sirven para efectivamente buscar justicia en las sedes donde se puede llegar a la justicia. Un tribunal que puede fallar en contra de una persona que haya estado involucrada en violación a los derechos humanos. Yo quería mostrarles esta imagen que es completamente distinta, que es el Ni pena ni miedo de Raúl Zurita, del 93, que es un land art, o sea, una obra que ocupa un paisaje. Una obra que con varias retroexcavadoras se hizo Ni pena ni miedo, esta intervención en el desierto de Atacama. Si ustedes buscan Ni pena ni miedo en Google Maps, van a ver que existe y tienen que hacerle un poquito de zoom y se ve. Es increíble esto. Y lo que hace Zurita es, a contrapelo, digamos, de ejemplos como el plano de Miguel Loner, el documental de Patricio Guzmán, es intervenir un lugar en el que hubo desapariciones y en el que se reitera una parte de la poética de Zurita, pero también esta idea de la esperanza, la idea de no tener pena ni tampoco tener miedo, pero de todas maneras ir adelante. En esta lámina, que es la Cordillera de los Sueños, que aquí nosotros nos apartamos a propósito de la memoria histórica de un país, y aquí hay cosas bien interesantes en Guzmán, que tiene ciertos giros decoloniales. O sea, ya en el botón de nácar nos muestra estas perspectivas indígenas, nos muestra al mismo indígena hablando.
Y acá nos muestra el caso del extractivismo, cómo estas minas de cobre se estratifican de esta manera. Y en el fondo, cómo es una crítica a esta pérdida de este Chile, un poco este Chile de los años 70, con la chilenización del cobre, los recursos naturales para todos. Aquí tenemos la derrota, digamos, de ese modelo. Y justamente hay un testimonio en Cordillera de los Sueños que muestra esta privatización, digamos, del modus vivendi de los chilenos. Y también relacionado con lo de Zurita, ustedes hace no mucho vieron un documental basado en Alfredo Yar. Aquí tenemos esta intervención del mismo paisaje chileno. No veo referencias conocidas, ni siquiera podría reconocer los buses, porque soy un poquito más joven. Y tenemos esto de ¿es usted feliz? ¿Cómo intervenir en la realidad del chileno que se queda en esta forma del incilio, este exilio interior de estar viviendo en la dictadura, pero que no participar, digamos, ni de la represión, ni de ser reprimido? Entonces, aquí también tenemos algo como esto también nos reconstruye ciertas intervenciones de un presente que al final nosotros lo vemos como pasado, y es un pasado reciente, no es un pasado lejano. Aquí vemos en el botón de nácar, este es Juan Molina, era uno de los soldados que acompañaban uno de los vuelos de la muerte, y él detalla que cómo arrojaba los cuerpos, una persona que luego de esta experiencia se retiró del ejército, pero que nos muestra, digamos, esta parte, digamos, gris, esto que la profesora Grillo hablaba de Primo Levi. Primo Levi, en un libro que se llama Los sumergidos y los salvados, habla de esta zona gris. Y aquí tenemos un ejemplo que se puede aproximar a una zona gris, aunque él no ayudó a la gente, no estaba ahí, no privilegió relaciones jerárquicas ni de poder, pero nos da una visión a propósito de un reconocimiento de culpa. O sea, dice él, vimos estos cadáveres, etcétera. Aquí verán que hay unos subtítulos que lo encontré en internet, no saqué la foto cuando vi el documental de nuevo. A propósito de perspectivas compartidas, tenemos este documental de Nanni Moretti, Santiago, Italia, este realizador italiano, mucho más conocido por su obra cinematográfica que documental. Aquí nos muestra una escena de este documental cuando él va a la cárcel de Punta Peuco a conversar con este señor que es Raúl Iturriaga Neumann, un militar del ejército de Pinochet condenado a más de 500 años de cárcel por distintos delitos cometidos y de los que se acreditó su participación efectiva. Entonces aquí tenemos el conversar con este perpetrador, con este otro lado. Y eso es interesante como estrategia narrativa, cómo nos muestran también el otro lado, un otro lado que puede ser una colaboración, como en el caso de Juan Molina, o en el caso de Iturriaga Neumann, un negacionismo extremo, o una salvación de Chile, todo un discurso glorificador y triunfalista al final del día. Si seguimos avanzando acá, a propósito de estrategias narrativas, está este libro de Nona Fernández, Space Invaders, del 2013, en el que se habla de una realidad de la dictadura en los años 80 y se juega con la metáfora de este juego de Atari de los años 80, de los primeros juegos que se realizaron en el mundo. Entonces, como también la metáfora de estos marcianos que bajan, porque en el Space Invaders están estos marcianos que hay que matar, y uno va disparando y a medida que se van bajando o que no se van bajando. Entonces, también hay una metáfora de cómo contar una historia de la dictadura a partir de esto, que lo mismo también se hace en obras de teatro que he visto, que ahora no me recuerdo el nombre, obras en las que hablaban de la abducción. Cuando una persona era secuestrada por la dictadura, por la CNI, estaba la abducción. Dentro de los símbolos fuertes también en ese tiempo era el Chevrolet Opala, que estaba estacionado en las esquinas. Como también en Argentina estaba el Ford Falcon, que uno veía el Ford Falcon y eran los tipos del servicio secreto. En esta otra obra de Nona Fernández, que es Chile Electric, ella cuenta una historia de la industrialización de Santiago, a propósito de cómo llega la luz a Santiago y cómo también hay ciertas etapas en las mujeres de su familia que tienen que ver con la compañía de la electricidad. Entonces, esto fue del campo de dictadura, de reconstrucción de hechos, pero como estrategia narrativa.
Lo mismo también vemos acá en Tengo Miedo Torero, este clásico a estas alturas de la literatura chilena reciente, una historia de una loca de barrio, como lo escribía Lemebel, y un chico que ella hospeda, un chico que estaba planeando el atentado a Pinochet, pero del cual Lemebel inteligentemente muestra otras facetas, digamos, de un hecho que es central, preparativas, digamos, a ese hecho central. Y bueno, tenemos estos ejemplos también que son La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Aquí a través del testimonio se reconstruyen sea la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, que también las víctimas luego del desastre nuclear de Chernobyl. Y finalmente, yo, a modo de mencionarle esto, yo estaba trabajando en un ensayo sobre este libro, La parrilla, de Adolfo Pardo, que es una transcripción de una entrevista que hace a una persona que fue torturada en la parrilla, en una cama a la que le aplicaban electricidad. Poco para decir que en el fondo aquí hay un trabajo del testimonio, una anonimización del testimonio para poder mostrar una realidad. Yo en este libro, La parrilla, encontré un nivel de testimonio que se ve, por ejemplo, en el informe Valeg, este de 2004 y de 2011, que muestra la prisión política y la tortura. Entonces, en el fondo, cómo estos relatos son circunstanciados, también encontré otro relato interesante a propósito de los informes de la Organización de Estados Americanos en el 74. Se ve todo eso y al final se conectan todos estos cables y se llega luego a un fin deseado por estas estrategias narrativas. Muchas gracias. Agradecemos al profesor López y a la profesora Grillo por sus intervenciones. Ahora damos paso a unas preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer? Sí, vamos, lo que pasa es que acá estamos, esto es como un teatro, así que van a entrar aquí el centro alumno que nos está ayudando en esta actividad. Y por el tenor de la conversación, como que yo me siento un poco, como se dice en italiano, me siento in imbarazzo, ¿no? Porque van a ofrecer palomitas, obviamente, como estábamos en este ambiente más de holgorio, ¿no? En la mañana, que también quedamos un poquito bajados, van a entrar mientras, y yo les quiero hacer unas preguntas, mientras también recabo otras consultas de los estudiantes respecto a sus intervenciones. Si me dan unos minutitos mientras entra digamos, el centro de alumno pleno, le doy un tiempo para que tomen agüita, para que puedan descansar un poco, ¿ok?
¿No escuchan? Sí, 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 nos escuchan bien. Bien, gracias por el tiempo. Tuvimos que hacer un pequeño receso. Ahora volvemos entonces con las preguntas. Imagino que hay varias interrogantes en el aire. De hecho, hubo miembros del grupo de Fragmento de Realidad que dejaron algunas preguntas que quieren formular. Pero antes de comenzar con este cuestionamiento, ¿hay alguien de la audiencia, de los estudiantes de Ética de la Comunicación Visual, que quiera hacer patente una pregunta? ¿No? Bien, antes de comenzar con las preguntas, yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, quiero agradecerle a ambos conferencistas por sus interesantes argumentos, sobre todo por ir al contenido y al motivo central de la sesión de hoy, ¿no? Que era esta relación entre testimonio, memoria e imagen, ¿no? Y sobre todo como en el caso de Miguel Launer, o Launer, como lo pronuncia Nicolás, nos cuenta a través de diseños, de bosquejos, el horror, ¿no? Y quiero rescatar un poco como esta clase de comunicación visual, es como uno también narra y cuenta cosas, experiencias postraumáticas principalmente, con otro lenguaje que no es el lenguaje habitual donde por estas experiencias traumáticas hemos quedado sin palabras, ¿no? Un poco como esta idea del indecible de Wittgenstein. Y la segunda cosa que quiero también rescatar de lo que ustedes estaban señalando, tiene relación con las nuevas narrativas, ¿no? Y cómo también queda el desafío, por lo menos para una escuela de diseño gráfico, de trabajar testimonios, sobre todo en un país como Chile, que tiene yo digo, un pasado presente, ¿no? Es un pasado continuo, ¿no? Con esta idea que nos hablaba Hayden White, que hay sociedades que viven permanentemente en el pasado, ¿no? Esta metáfora que también nos la ofrece uno de los astrónomos cuando él dice que todo es pasado. Entonces, en esta idea de un pasado no superado, ¿cómo podemos nosotros narrar o por lo menos enseñar estas experiencias traumáticas en un aula de clase come è de una scuola di disegno? Non so se sono andato troppo veloce, no? Non so se mi ha capito quello che ha detto professoressa, sì? A posto, ok, va bene. Okay. Dicho esto, no sé si quieren comenzar con estas dos cuestiones, como digamos, más que preguntas, son como dos líneas, dos flancos que me gustaría que pudieran profundizar y luego después vamos a las preguntas. Sí, exactamente lo que podemos decir de la literatura testimonial, que durante muchos años no tuvo reconocimiento como género literario ni como género historiográfico, porque era híbrido, no estaba ni en la literatura ni en la historiografía. Pero fue necesario reconocerlo como género literario, como ahora se está empezando a hacer con el docufilm, y con la literatura fue muy importante el premio Casa de las Américas de La Habana, que en 1970, dentro de un premio literario tradicional que incluía novela, cuento, poesía, etc., en 1970 incluyó el género literatura testimonial, exactamente para dar yo digo, dar una familia a textos sin familia, que si no se podían catalogar ni como ensayo, ni como novela, ni como texto historiográfico, ni como crónica periodística, ¿no? Pero este premio de Casa de las Américas tuvo una importancia fundamental porque se empezó a decir, a reflexionar sobre las nuevas formas para narrar este horror, para narrar lo que hasta ahora nunca se había conocido ni narrado, de los vuelos de la muerte, ¿no? Las primeras noticias las tenemos
desde Argentina, me imagino, y luego la entrevista de Berbisky, y luego los cadáveres que se empezaban a recuperar en las orillas del Río de la Plata o del mar. ¿Y cómo narrar todo esto? Era necesario buscar formas nuevas, ¿no? Y es lo que han hecho escritores, los sobrevivientes, y también la nueva narrativa. Ahora ya se habla de posmemoria, cómo los hijos y los nietos pueden narrar estas cosas de las que han oído, han escuchado los relatos de sus padres, ¿no? Es una forma en continua evolución, ¿no? y, mm, y estos documentales de Patricio Guzmán que son poéticos, muy poéticos y también dramáticos. Entonces, esa es la novedad y la belleza de todo esto, ¿no? Juntar la poesía, la tragedia para hacer memoria, porque lo importante es conocer para no olvidar. Esto creo. Y el Día de la Memoria del 27 de enero es fundamental para no olvidar. Gracias, ¿Ya? profesor. Profesor López, ¿usted tiene algo que agregar con respecto a estas dos cosas? Bueno, sí, un poco hago el abogado del diablo. Eh, yo creo que desarrollar un nuevo lenguaje para continuar en un campo literario, para continuar en un campo cinematográfico, tiene todo el sentido. Por eso nosotros decimos que bueno es este documental, que bueno es esta novela, porque marca, porque logran también dar con, o sea, hay una cosa de habilidad, de talento, pero también de cómo entregar este mensaje. Por ejemplo, yo me quiero ir un poco fuera de estos márgenes para decir poeta chileno de Alejandro Zambra, que logra mostrar esa esencia y en un relato. No habla de la historia de un poeta, no habla de todas las dificultades que puede afrontar una persona que se mete en la poesía, una persona normal. O si volvemos al campo testimonial, yo no voy a ser tan latinoamericanista como la profesora Grillo, y voy a mencionar un ejemplo estadounidense, que es A Sangre Fría de Truman Capote. Truman Capote, cuando estaba en su despacho en el New Yorker, cuando ve una edición del New York Times, llega a la página 32, 29-32, y se encuentra con un pequeño aviso chico en el que se relataba que un granjero bienestante y toda su familia fueron asesinados. Entonces, dentro de ese crimen empieza Truman Capote a investigar, el caso sigue adelante y si hacemos un zoom a esa circunstancia, vemos una persona que está escribiendo una novela de no ficción, los tribunales que están yendo adelante y los periodistas también, porque encuentran a esta gente, a estos criminales, y luego lo que hace también Capote es una descripción de estos personajes, una descripción, un perfil, si lo queremos decir así, y nos muestra otra cara también de la violencia. Nos muestra otra cara de la pena de muerte en el estado de Kansas, pena que había sido abolida y después reintegrada y finalmente abolida. Actualmente no hay pena de muerte en el estado de Kansas, pero a través de eso, como la literatura y aún más el cine, todos los productos que son audiovisuales tienden a aumentar nuestra comprensión de los fenómenos, a que podamos ver los fenómenos en perspectiva. Es por eso que también siguen haciéndose este tipo de ejercicios culturales, también este tipo de productos culturales, porque siempre nos dan una cosa. Yo les mencionaba a propósito del land art de Raúl Zurita, pero Raúl Zurita en su obra, especialmente en el libro Zurita, un libro de 800 páginas gigante, muestra
además del yo poético, que es muy fuerte en Raúl Zurita, muestra todas estas circunstancias, este paisaje de la dictadura en el que sucedían desapariciones forzadas, torturas, secuestros, amedrentamiento, o sea, había un montón de cosas que estaban pasando ahí. Y me cuelgo de un testimonio que recoge Patricio Guzmán en Cordillera de los Sueños, la última parte de esta trilogía, a propósito de que lo que se ve de la dictadura, lo que se ha visto, es poco, porque no hemos llegado, digamos, a las torturas, tenemos los testimonios, tenemos incluso los testimonios de personas que perpetraron los crímenes, pero el horror es así de grande que no podemos dimensionarlo en su totalidad. Por eso todavía se pueden seguir estudiando estos aspectos, se puede seguir abundando a propósito de la condición humana, que es algo que lo voy a decir un poco odioso, que los buenos productos culturales que nos llegan sí nos muestran eso. O sea, no quiero decir que hay productos culturales que son malos, pero hay algunos que son mucho más eficaces, que nos llegan ahí, que son parte del estudio y que nos dicen verdaderamente algo sobre nuestra realidad, aunque sea distinto a nuestra realidad o tenga semejanzas con la realidad. No nos olvidemos que en el concepto de ficción no quiere decir que es algo falso. Eh, hay una comprensión de la ficción que es suspender esta idea de lo verdadero y lo falso para transmitir algo, como si fuera el modelamiento de una materia, que de ahí viene ficción, de la idea de fingere, del latín que es dar forma. Había una referencia en la historia natural de Plinio el Viejo que es la idea de darle forma a una arcilla. Entonces, esto es un mensaje un poco para terminar, cuando piensen en estos documentales también con este grande contenido de realidad, piensen también en la ficción o lo que es capaz de hacer la ficción, el poder que tiene la posibilidad de ordenar un archivo, la posibilidad de ordenar un relato, la posibilidad de ensamblar las piezas para que nos diga esto y no esto otro, o que eventualmente sea susceptible de múltiples interpretaciones. Gracias. Agradecemos a ambos ponentes por esta, digamos, respuesta a estas dos cosas que yo planteé y que me quedaron como un poco en el tintero, que podrían ser abordadas como dentro del aula y sobre todo dentro del contexto en el que nos hallamos y sobre todo en una cátedra que es la que yo ahora estoy dirigiendo, que es la de ética de la comunicación visual, ¿no? Y cómo obviamente tenemos que enfrentar esta idea de un pasado no resuelto y cómo también tenemos que estudiar las imágenes como elementos que transmiten ideologías, y no solamente ideologías, sino que también focalizan la mirada sobre lo que queremos ver y lo que excluimos en esta mirada. O sea, de hecho, el cine testimonial de Patricio Guzmán es siempre donde él pone la cámara, es siempre Patricio Guzmán el que te hace ver una realidad, ¿no? Y por tanto también hay un ejercicio hegemónico, un ejercicio de poder. Pero antes de tomar este tema, me gustaría, como es un encuentro entre académico y estudiante, me gustaría recoger las inquietudes de la gente que está en el aula. No sé si alguien quiere hacer una pregunta y se presenta, obviamente, para que ambos conferencistas conozcan, ¿no?, a la persona que va a hacer la pregunta. Bueno, me presento, soy Francisca Espinosa, soy de segundo año y tengo dos preguntas, una pregunta para cada uno. Voy a partir por una pregunta para Rosa María Grillo, y es, ¿qué piensa sobre la convergencia de las ciencias científicas con las ciencias sociales y humanas y cómo influye esta interacción en la narración de una historia? No, yo no se ha oído bien la pregunta. Viene de inmediato porque tenemos un micrófono ambiental y a veces nos engaña esto. A ver si Francisca nos hace la lectura nuevamente. Perdón, profesora. Ya, la pregunta es, ¿qué piensa sobre la convergencia de las ciencias científicas con las ciencias sociales y humanas y cómo influye esta interacción en la narración de una historia? Bueno, sí, entiendo bien la pregunta. Este es arte, es creación. Hay que inventar, hay que imaginar cada vez
la forma en que la verdad científica y la verdad social y humana puedan interactuar. Por eso decimos que no son documentales simplemente, sino que para, no sé cómo decir, para aumentar la comunicación y el conseguir un fin de manera mucho más fuerte, hay que crear. El resultado tiene que ser algo creativo que nos llegue y que nos hace imaginar algo más de lo que vemos. En un documental eh, nos paramos, nos quedamos en lo que vemos. No hay un más allá. Mientras que en estas formas mixtas, sí es verdaderamente arte, ¿no? Podemos ver mucho más allá de lo que es la cosa concreta que está delante de nuestros ojos. Poner en relación la astrología, la luz que tarda millones de tiempo, de minutos para llegar hasta nosotros, y luego las momias, y luego los huesos de los desaparecidos, solo si hay arte, solo si hay creación, estas tres cosas pueden llegar hasta nosotros para comunicarnos algo más. Si no, se quedan tres discursos separados, diferentes, que no tienen sentido. Por eso el arte y por eso estos nombres que son oxímoron, es decir, que juntan dos niveles que en la vida normal estarían separados, la realidad y la ficción. Los encontramos en la novela histórica, donde se junta la novela y la historia, ¿no? En la literatura testimonial, en los docufilm, en las autobiografías, donde se parte de la vida, ¿no?, que cada uno quiere contar de sí mismo, pero una autobiografía tiene sentido no si cuenta simplemente los hechos, lo que ha hecho, lo que ha vivido, sino que nos da un cuadro mucho más amplio, más creativo de su vida y de la vida de la sociedad en que estaba involucrado, ¿no? Esta capacidad para ir más allá del simple hecho cotidiano y concreto. Y para la literatura testimonial y el docufilm, yo pienso que otro elemento muy importante es que lo que se cuenta no sirve solo para hablar de una persona, de un individuo, sino de una comunidad. Esto es muy importante, por ejemplo, las madres buscadoras no hablan solo de sí mismas y de la acción de buscar a sus hijos, sino que hablan en nombre de todas las que se han encontrado en esta situación. Y por eso llegan a tener un significado, un sentido mucho más amplio que si hablaran solo de sí misma o de su experiencia individual. ¿Ya? Bien, gracias, profesora. ¿Cuál es la otra pregunta, Francisca? No sé si te puedes decir, por favor, que tenemos un micrófono aquí ambiental. Bien. La otra pregunta era para Carlos Navarro. No, Carlos. No. Ah, perdón, Nicolás López. Ella perdió. Carlos fue la semana pasada. Sí.
y es, ¿cómo se puede estudiar y analizar el trauma colectivo desde la historia contemporánea? ¿Y qué métodos o enfoques son más útiles para entender cómo una sociedad se enfrenta a su pasado traumático? Bueno, yo la única cosa que no escuché es literatura contemporánea o historia, no escuché esa palabra. Historia Era contemporánea. historia, la historia contemporánea. Bueno, yo creo que aquí me declaro en cierta medida incompetente porque yo no soy historiador. Tengo estudios de doctorado en literatura y en derecho, pero cómo efectivamente la historia, una idea de historia también, una idea de reconstruir también, una cosa que probablemente si han tenido la oportunidad, y si él ha tenido la oportunidad, el profesor López, Felipe López, me recuerdo cuando hablábamos sobre estudios sincrónicos y estudios diacrónicos a propósito de hechos históricos, porque en el fondo si estudiamos desde la literatura, desde el derecho, y queremos ir hacia atrás, tenemos que tener una conciencia histórica, tenemos que tener una idea de dónde estamos situados. Y desde ahí, si se prefiriera un estudio sincrónico, por ejemplo, de la tortura en la dictadura. Pues si ponemos un ejemplo, pero sincrónico de lo que se produjo durante la dictadura. Por tanto, habría que leer informes de la OEA, informes de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, y textos producidos a propósito, manual de torturas, torturas identificadas a propósito, digamos, de qué es lo que se quiere investigar en concreto. ¿Por qué la tortura era de este modo? Por ejemplo, yo les doy algo como un dato aquí. Uno de los métodos de tortura que se usaban en la dictadura tuvo un origen en Brasil. Era básicamente se ponía a la persona en un palo y se amarraba. Entonces también, ¿cómo también se podría investigar la llegada de ese tipo de tortura o cómo eso está representado en la literatura? O en el caso del derecho, si alguien quisiera hacer un estudio de corpus jurídico, también, cómo están en los informes internacionales, Organización de Estado Americano, Organización de Naciones Unidas, Amnesty International, hay digamos, de dónde agarrarse. En cambio, un estudio diacrónico, por ejemplo, sería partir desde el presente y mezclar distintos pasados para poder llegar a algo. Un poco esta es una idea para ver cómo también quisieran hacer un estudio de carácter histórico, de carácter literario, de carácter que es más de la materia de ustedes, que es del diseño, o cómo el diseño se puede entender de manera interdisciplinaria. Cómo hay otros factores de otras disciplinas que confluyen en el diseño. Por ejemplo, lo decía hace un rato el profesor López, la ideología que transmiten estos textos o que transmiten estos productos audiovisuales también. También se puede trabajar de manera panorámica, o sea, un estudio desde el diseño, por ejemplo, de la propaganda de la chilenización del cobre en los años 70 en el gobierno de la Unidad Popular, o yo aquí les digo, hay un estudio fantástico de Isabel Jara, una historiadora chilena, a propósito del material gráfico de los libros de la editora Gabriela Mistral, que fue la editorial que sucedió a Quimantú, que era el proyecto de la Unidad Popular, de una editorial para todos los chilenos que pudiera imprimir libros, y luego el traspaso, digamos, a la dictadura. Hay cosas bien interesantes ahí. Lo importante es identificar un fenómeno y cuál puede ser el punto de partida, el punto de llegada y al final el objetivo. Lo importante es ser conscientes con los materiales que están trabajando, si son de un tiempo y los dejamos en ese tiempo o los interpretamos libremente. Que quizás por ahí va un poco la idea como no historiador, pero como una persona que investiga desde la humanidad y las ciencias sociales, creo que podría ser algo más o menos. Gracias, Nicolás, por tu respuesta. Va a haber otra pregunta desde la audiencia, desde el grupo Fragmentos Fragmentos, nuestro grupo de realidad. Nico. De Nico.
Sí. Ya. Hola, tengo una consulta para la señora Rosa María y, o sea, para los dos en realidad, pero voy a comenzar por la señora Rosa María Grillo. A lo largo de su trayectoria, ¿cómo ha cambiado su visión sobre la comunicación intercultural entre América Latina y Europa? Bueno, sí, linda pregunta. También porque tengo un trayecto ya tan largo como se ve con mi pelo blanco. Em, Ha cambiado mucho porque eh, lo que llega a Italia, Europa, de lo que acontece en América Latina, llega siempre distorsionado, llega pasando a través bueno, eh, de modificaciones o de interpretaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era joven, se hablaba de la cuestión de Cuba, de Kennedy, de misiles, y por supuesto lo que se decía en Italia era que Estados Unidos estaban defendiendo la democracia y la libertad. Y ahora, recién ahora, después de muchos años, hay una forma de revisionismo de toda esa historia y también de las relaciones, por ejemplo, entre América Latina y Estados Unidos, ¿no? Pero es un revisionismo, una revisión de los parámetros de la historiografía muy reciente. Y claro, también se ha modificado mucho la tecnología y por lo tanto no llegan directamente noticias de América, de Asia, de África, cosa que antes no llegaba directamente, tenía que pasar a través de los órganos oficiales. En mi trayectoria, además, puedo confesar que yo tengo relaciones de parentesco con Uruguay. Y entonces empecé trabajando sobre Uruguay y Argentina, que son los países más cercanos a Europa y, y donde llegaron muchísimos italianos. Por lo tanto, mis primeros intentos de conocer América Latina fueron hacia una América Latina la más europea, la más blanca, ¿no? Se decía sin indígenas porque Roca los había matado a todos en la segunda mitad del 800. No había afrodescendientes porque el clima temperado no permitía las culturas para las cuales eran necesarios los esclavos negros. Y por lo tanto empecé a trabajar sobre una América que me parecía muy similar a Europa. Afortunadamente conocí a un grupo de estudiosos italianos que trabajaban sobre México, sobre todo, y allí sí que me acerqué a la verdadera América profunda, la América menos europea, con todos los problemas de mestizajes, etcétera. Y con la literatura testimonial después de las dictaduras, ha ido cambiando aún más mi acercamiento, mi cercanía. Y, y, por ejemplo, una cosa que digo siempre a mis estudiantes es que nosotros europeos y nuestros emigrados europeos a América se han encontrado en igual medida de una parte
parte y de la otra durante las dictaduras. Tenemos el caso de Néstor Tróccoli, un italiano nacido en Italia, emigrado luego a Uruguay, que fue uno de los torturadores del Plan Cóndor más temido y que ha sido juzgado y condenado en Italia porque había matado y torturado a ciudadanos italianos en Uruguay y Argentina. Así que esto me ha acercado aún más a América, entendiendo cómo hay, no sé cómo decirlo, el bien y el mal están en nosotros mismos y que el eurocentrismo que muchas veces dominan en nuestros estudios o en nuestras ideas es totalmente arbitrario y nosotros desde Europa demasiado tiempo nos hemos guiado con este eurocentrismo y que finalmente ahora quizá podemos abandonarlo e intentar acercarnos con más humildad a América, a toda la América Latina, a nuestra América mestiza, porque Estados Unidos y Canadá ya son otra cosa, no me gustan, no los quiero, y mientras que, como dijo José Martí, nuestra América mestiza es todo un continente, es toda una patria, y, y nada, y es estupendo estudiar toda América, América Latina, de todas las latitudes. No sé si he contestado, pero era difícil. Una buena pregunta, sobre todo porque la pone a contrapelo, ¿no? En el sentido de que tiene que usted analizarse y verse, ¿no? En su trayectoria, si efectivamente durante este proceso de mediación, porque uno cuando está entre ambos extremos, ¿no? De un otro lado del charco o luego en Europa, tiene esta visión de que incluso hasta el mismo lenguaje que uno utiliza es también un resabio colonial, ¿no? Eso nos decía Franz Fanon. Entonces, justamente, con qué palabras comunicamos lo que vemos, ¿no? La diferencia, esta idea de lo mestizo que ha penetrado muy fuerte en la academia italiana. Yo, por lo menos, lo percibí cuando estaba en la Orientales, que estaba esta idea de cómo enseñar América Latina, pero a través de procesos políticos y siempre en esta relación casi simbiótica a Estados Unidos, que un poco lo conversaba con Lu aquí, que está a mi lado, esa relación casi de influencia de hermano mayor y de casi prácticamente como un denominador que tiene este país, o sea, el país del norte, en el resto del subcontinente. De hecho, el otro día nosotros vimos el documental de Yar y Yar justamente decía que los norteamericanos robaron el nombre América, ¿no? Y que prácticamente hicieron esta usurpación para referirse a sí mismos cuando es un nombre que daba y dotaba de identidad a un espacio geográfico durante el periodo de dominación española. Profesor, vamos ahora a la segunda pregunta que Nicolás tiene, si te puedes alzar, por favor. Aquí viene la otra pregunta de Nicolás Echeverría. Sí, bueno, esta pregunta va para Nicolás López y dice, ¿cómo se entrelazan el derecho y la literatura en su investigación o en su forma de entender el mundo? Bueno, intentaré ser breve. Como diríamos allá en Chile, en un contexto más informal, está peluda la pregunta. Bueno, la verdad es que en partida todos los textos que se pueden agrupar en la literatura tienen esa estructura, son textos. Lo mismo el derecho también tiene textos.
aunque la ley tenga un componente de obligatoriedad, que tiene una raíz también, está asociado al concepto de la validez de la ley, de la norma, la eficacia de la norma, pero al fin y al cabo son textos. Cuando nosotros leemos el Código Civil de Andrés Bello, que es el Código Civil de Chile, vemos que hay una escritura de textos, pero que si nosotros le damos el valor que tienen, que es el valor jurídico, obviamente que nos va a decir qué cosa es una ley, cómo se puede hacer una compraventa, cómo se puede celebrar un matrimonio, pero si nosotros los leemos como textos, independiente de su obligatoriedad, no pensando que, sí, son textos, no los vamos a obedecer, no tiene sentido. Poco la idea de analizar cómo son textos y en la literatura lo mismo. Hay veces en que se cruza la literatura y el derecho a propósito de hablar de la misma cosa. Por ejemplo, el caso, no voy a nombrar a Franz Kafka y sus cuentos de abogados, porque ya está muy trillado, pero en Kafka, que era un abogado, su literatura representa muy bien la burocracia en el estado que le tocó vivir, que era parte del imperio austrohúngaro. Pero si vamos con una referencia chilena, por ejemplo, Genaro Prieto, que es autor de un libro ya entre los clásicos de la literatura del siglo XX chilena que se llama El Socio. Y Genaro Prieto tiene un libro que menos bullado que El Socio, que se llama un muerto de mala clase, me parece que se llama, y cuenta historias de abogados que caen en el infierno. Entonces uno se puede preguntar ahí, está siempre el prejuicio de los abogados que o no tienen ética, que defienden lo que defienden, o que hacen cierto trabajo que es un poco aborrecible. Hay un texto de Roque Dalton también que habla de los abogados, que es muy irónico. Pero ahí o vemos si son representaciones del derecho en la literatura, o qué tiene de literario el derecho. Por ejemplo, yo tengo colegas que son apasionados con las sentencias judiciales. Había un teórico estadounidense que se llama Richard Weisberg, que él decía que la idea de una sentencia bien escrita es una sentencia justa. Entonces, a priori, como el estilo del juez, cómo escribe y si está bien escrita en un sentido vago, porque puede estar bien escrita, que utiliza bien el lenguaje en el que se expresa, la lengua, el idioma, y la otra es cómo está redactada, y eso también son puntos donde se encuentra el derecho y la literatura. Yo, digamos, en mis investigaciones recientes estoy trabajando más que nada como el derecho como discurso, el discurso que producen las leyes, que producen las normativas auxiliares, lo que tiene que ver con la escenificación del poder, cuando hay discursos, por ejemplo, oficiales, discursos de presidente, discursos de tribunales, y eso en cierta medida podría pensarse como una idea literaria del derecho, pero yo más que nada lo que trabajo es efectos de discurso y cómo ahí se ventilan ideologías, se ventilan estrategias discursivas, porque está todo relacionado aquí. Estrategias narrativas de un documental, pero también estrategias narrativas de una sentencia. O, por ejemplo, de lo que yo hice mi tesis de doctorado, defensas de perpetradores imputados por violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿cómo una defensa se articula? Yo les puedo decir que una defensa se articula en base de ciertos ideales, la idea de que los militares salvaron Chile, de que la persona era un héroe. Entonces, desde ahí crea un relato y también asocia una ideología. O lo mismo que pasa con abogados querellantes cuando elaboran sus documentos jurídicos, para no decir términos demasiado específicos, también establecen un relato que se condice con declaraciones de personas, testimonios, o también ciertos principios de la persona. Entonces, desde ahí, todos estos entretelones del derecho, porque mucho más allá de las leyes, de los códigos, cómo el derecho se manifiesta, puede tener una vertiente lingüística, una vertiente literaria que se estudia y que por lo menos últimamente me ha apasionado. Por eso les mencionaba el trabajo de mi tesis doctoral. Gracias, Nicolás, por tu respuesta. Yo creo que ya le hemos sacado más que trote y provecho a ambos
conferencistas. No sé si hay alguna pregunta más. Hay una pregunta, Nicolás y profesora Grillo. Paula, si te puedes acercar, por favor, para hacer la interrogante, para escribir la interrogante, te agradecemos. Ay, permiso. Hola. Bueno, esta primera pregunta es para la señorita Rosa, que es, dentro del diseño nosotros también construimos narrativas y quería como preguntarle... No se oye, no se oye. Ah, ya, a ver, dentro del diseño nosotros también construimos narrativas, pero ¿cómo nosotros podemos aprender a diseñar a partir como del análisis literario o del lenguaje narrativo latinoamericano en este caso? ¿Me escuchó? ¿Puedo escuchar la Bueno, pregunta? es una pregunta más técnica, no sé si he entendido bien. Yo creo además que en los últimos años está teniendo mucha importancia la graphic novel, la novela gráfica, y creo que esto puede ser un terreno, un campo en el que utilizar el dibujo, el diseño, la imagen para narrar todo lo que uno quiere. Creo, en mi época casi no existía la novela gráfica, existían, se llamaban las striscia, no sé cómo se dice en español, bueno, pero no tenían la misma eficacia que tiene ahora la novela gráfica. Por ejemplo, he visto algunos textos sobre los feminicidios de Ciudad Juárez en México, contados a través del dibujo de la novela gráfica y a través de la expresión de las caras, del paisaje también. Se puede comunicar mucho a- mm, creo, bueno, yo no me ocupo mucho de esto en realidad. Pero, por ejemplo, un compañero mío de la Universidad de Salerno está trabajando mucho sobre Dante, la Divina Commedia, es decir, una obra terrible de 1300, en las novelas gráficas, cómo se puede transmitir y comunicar todo con mucho énfasis y mucha fuerza. Así que creo que este es otro argumento muy interesante pero no sé si he contestado porque no estaba clara la pregunta. No sé si era esto que me preguntaba u otra cosa. No sé. Sí, y la segunda pregunta, ahora esa pregunta. Ahí, si me aguantan un poquito con respecto al tiempo, lo mismo la gente que está en la sala. Con esta ya cerramos. Sí, ya, la última. Esta es para el señor Nicolás, y era que si tuviera que darle un consejo a un diseñador sobre cómo usar el lenguaje de forma responsable, ¿cuál sería? ¿Para mí o para Nicolás? No, para mí, yo estaba, Pero es estaba abierta para pensando. ambos, es abierta para ambos, ¿ah? Ah, Porque para sí, ambos. sí, sí, Ah, bueno, bueno. pero no sé si quieres comenzar tú, Nicolás, o la profesora, no sé. Yo insisto siempre, antigüedad constituye grado, insisto que no es por una cosa de edad, ¿ah? No, no, yo voy después, voy después. Es jerarquía. Bueno, yo creo que una cosa hay que tener siempre presente, que no existe ni en estos casos extremos
No existe nunca una sola verdad, una sola historia. Y entonces yo creo que sobre todo en las obras de arte, no lo que hemos dicho, que no comunica simplemente datos, nombres, fechas, pero quiere hacer un discurso más amplio, hay que evitar cualquier afirmación rotunda de una verdad, porque no existe una sola verdad. Y a propósito de la literatura testimonial, por ejemplo, ha sido aceptada, y esto se refiere también a lo que decía Nicolás antes, en los juicios, por ejemplo, en contra de los torturadores, han sido aceptados textos, literatura testimonial, cuando más de uno coincidían en contar las mismas cosas. Eso es importante porque un solo testimonio, aunque sea hecho ingenuamente, con buena fe, pero nunca puede proponerse como verdad absoluta. Y entonces también en el dibujo, en la novela gráfica o lo que sea, hay siempre que dejar la posibilidad de otras versiones, de otras verdades. Y bueno, ya pasó el momento de que estábamos convencidos de que el catolicismo o la cultura occidental eran las únicas verdaderas, y proponerlo en práctica, en lo cotidiano, en lo que hacemos, es mucho más difícil. Y entonces creo que también en la representación gráfica hay que evitar lo absoluto y dejar siempre una ventana abierta para otras verdades y otras afirmaciones. Bien, profesor. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo para cerrar, creo, bueno, lo importante es estar estudiando, es problematizar lo que van a hacer más adelante, porque el hecho de crear imagen, de crear contenido de esa naturaleza, como lo decían en la sesión pasada, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Probablemente la cita ya la saben de otros lados. Y si ustedes piensan, por ejemplo, al poder que tienen, ustedes son más chicos, son una generación, me imagino, que ha estado con el computador, con el teléfono, con este flujo vertiginoso de imágenes y conocen los memes, seguramente. Y los memes tienen una gran potencia porque en el fondo nos concentran un mensaje y lo entregan. O sea, es un mensaje que tiene una imagen fija y luego un contenido que lo refuerza, un contenido escrito, por lo general. Estaba este otro tipo de meme, que me acuerdo el del gato que estaba en la mesa. El gato en la mesa y en general estaba la mujer que estaba desesperada gritando y que en el fondo no son imágenes que estaban juntas. Fue un montaje de imágenes que al final nos daba a creer esta situación en que en el fondo el gato estaba en la mesa y esta persona desesperada estaba gritando. Entonces yo les digo, el meme, a propósito de cómo también se puede crear poco lo que decía la profesora Grillo, de saber un poco que no es una verdad absoluta la que se transmite. Y en el fondo, por ejemplo, cuando vemos contramemorias, por ejemplo, el caso de Chile, cuando, no sé si ustedes han visto alguna vez un Pinochet rana, un Pinochet con cara de rana. Estaba el meme famoso de Pepe la Rana, que Pepe la Rana en algún momento pasó de ser de estoy bien a ser un ícono de la derecha radical. De hecho, en la guerra de memes de Serbia entre el 2019 y el 2021, había muchos contenidos que cambiaban su significación, que cambiaban eso terrible, esa gravedad, por un chiste. Entonces, por eso yo les digo, mucho ojo ahí,
tienen una responsabilidad ustedes en la creación de imágenes. Lo importante es que puedan estudiar, tener siempre un respaldo atrás para lo que están haciendo ustedes, y lo importante también es que conversen, que se pongan a prueba entre ustedes, o sea, se conversen, se pongan no a prueba en el sentido en el sentido de problematizar lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro, porque en el fondo nosotros todavía no hemos llegado a que la imagen es un campo de batalla, pero la imagen tiene mucho que ofrecer, desde una imagen corporativa de una institución hasta un cambio no de mentalidad, sino sobre un hecho, digamos, puntual. Por eso es importante que estén atentos a esta, entre comillas, transmisión de ideología que tienen las imágenes, porque en ese sentido ahí se transmiten verdades absolutas y no hay también potencial crítico. Y eso yo creo que tiene la universidad. La universidad tiene pensamiento crítico, es un vehículo del pensamiento crítico, y un poco como decía Andrés Bello en el discurso de fundación de la Universidad de Chile, es la universidad el lugar donde todas las verdades se tocan. Entonces, lo importante es dialogar siempre con espíritu crítico, y eso en el futuro va a hacer la diferencia a las personas que quieran seguir vinculadas a la universidad, o a las personas que van a tener el sello de la universidad como diseñadores gráficos. Gracias, Nicolás. Gracias, profesora Grillo, por su intervención y su respuesta y su paciencia, porque hemos estado hace bastante rato en esta interesante conversación, este diálogo. Yo esperaba que, como en esta sesión no hablamos mucho de TikTok ni de redes sociales, como que no generó tanta, digamos, interacción con el público, con la audiencia, como la pasada, pero porque obviamente el tenor, el argumento, un argumento bien complejo, testimonios, ¿no? Experiencias postraumáticas, y cómo superar esta idea del pasado continuo, el pasado presente que tiene Chile, y sobre todo cómo enfrentar estas narrativas que tienen diferentes, por decirlo, diferentes soportes, ¿no? Sobre todo en una sociedad en la que hoy por hoy estamos siendo invadidos por las imágenes. O sea, esto es lo que decía Grusinski en su minuto, ¿no? Que desde el proceso el nacimiento de la globalización, o él le llama la mundialización, ¿no? Nos vimos sometidos a hablar en imágenes. Entonces, este proceso, desde la Vulgata en adelante, luego también con el proceso de evangelización, pasando hasta incluso la publicidad en los años 80, porque este libro él lo escribe en esa época, y tiene que ver con este mundo gráfico, y obviamente que en una escuela como diseño no se le toma el peso sobre prácticamente desde el soporte del mensaje, ¿no? Que lo que nos decía Bruno Munari, de estas texturas, este lenguaje visual, ya hay una transmisión de ideología, porque la forma en cómo se representa lo que se observa, en la manera en que el diseñador o diseñadora es una mediadora, ya está transmitiendo una ideología, porque hay un proceso de selección y hay un proceso donde esa mirada trata de representar justamente en esa acción de mímesis lo que se ve, ¿no? Y eso también está influenciado por el hábitus, por esta, digamos, estructura social, y por lo que también permea la forma de hacer diseño. Yo siempre insisto en eso, y como esta es una clase de ética de la comunicación, creo que ustedes tocaron dos argumentos centrales. Uno fue el diálogo, ¿no? Ya que estamos viendo Habermas, creo que es necesario que podamos dialogar y tener puntos consensuales de cómo tenemos una responsabilidad social, sobre todo los diseñadores y diseñadoras de esta escuela, con la impronta que llevan de estudiar en una universidad. Yo creo que eso también es tomarle más el peso a que uno no se forma solamente para tener un cartón, sino que también porque tiene que evitar uno la comunicación basura, que le llamo, ¿no? Y generar una especie de reflexión sobre el mismo sistema capitalista, ¿no? En el que está inserta la producción de imágenes, porque estamos en eso, ¿no? Pero queda siempre material para discusión. Creo que es un cuaderno en blanco que se va escribiendo con el tiempo, y creo que estando en aula
los estudiantes que están acá son el futuro. Yo creo que organizar instancias como esta nos permite a nosotros proyectar y como decía el gran Walter Benjamin, que aparece ahí en mi avatar de foto, creo que lo que se puede incubar es justamente aquello que se comunica. Entonces, los estudiantes y futuros diseñadores quedan con esta idea de que el diseño no es solamente ejecutar, sino que también es pensar. Entonces, esa idea de incubar justamente esta experiencia, como decía, esta experiencia transmitida hacia Benjamin, nos permite tener una aproximación crítica, sobre todo de la propaganda, la publicidad, y cómo estas juegan muy soterradamente con deseos, ¿no? Con deseos y con expectativas. En lo profesional, como profesionales, ¿no? Y también dentro de este sistema capitalista que siempre busca consumir y consumir. Bien, damos por cerrado no sé si quieren agregar algo más ustedes a propósito de lo que estaba diciendo, y si no, vamos cerrando la sesión y yo quiero agradecerle a ambos por sus ilustradas y motivantes presentaciones. Y bueno, profesora, usted que dijo que no había estado en Chile, espero ganarme un proyecto para traerla. Muchas gracias, ya para que me pueda, voy preparando. para que pueda conocer Chillán, ¿no? Ya que hay gente que puede ser de Cicerón, puede ser de Cicerón en la ciudad. Yo que esta no es mi ciudad, puedo hablar que hay muchos murales, hay arquitectura moderna, sobre todo porque hubo un terremoto que cambió la fisonomía de la ciudad, y hay mucha comida, ¿no? ¿Qué dicen los estudiantes? Mucha comida, mucha comida. Así que nada, le damos un aplauso a ambos conferencistas. Gracias, muchísimas gracias y ha sido muy interesante. Hay más cosas que decir, pero ya terminó el tiempo. Quiero recordar una sola cosa, que durante mis estudios me chocó mucho saber que una foto histórica de los años 20 en que se veían Lenin, Trotsky y Stalin juntos, en realidad era un falso, porque a Trotsky lo ponían y lo quitaban según la situación, si era, ¿no? Porque luego a Trotsky lo habían expulsado, lo mataron en México, etc. Y para mí fue una decepción terrible saber que una fotografía se podía cambiar eliminando una persona u otra. Y ahora con la inteligencia, gracias Nicolás, y ahora con la inteligencia artificial ya se hacen esas cosas increíbles y creo que eso nos pide a todos ser cada vez más honestos y atentos en lo que decimos y en lo que hacemos, porque es un momento de verdad muy difícil. Gracias y que le vaya bien a todos este curso universitario y que tengan un lindo trayecto. Y gracias a Felipe, por supuesto. Gracias, profesora. Luego después le escribiré por interno. Nicolás, muchas gracias. Le reiteramos el aplauso. No, gracias a ti y gracias a los y las estudiantes que participaron y escucharon estas conferencias. Que estén muy bien. Igualmente, chao.